usted es de origen manizalita, Y también tolimense. tolimense. Ah, sí. Yo también mezcla. Y Armerita. boyacense, tolimense, Copelín Norte, santanderiana Y Antioquia. y Antioquia. Cristian, Yo soy más rolo que la changua, pero toda mi familia es tolimense. oyéndolo, usted no puede ser sino bogotano. Sí, yo soy muy rolo. Cuando Copelo se pone bravo, que estos días ha estado terrible. Ah, no, todos Se- estos se le días salta, hacemos- ¿no? se le ¿Yo? salta. Se le no, salta que algo se- por ahí. Mire, Salta. mire Yo- la reacción. mire, Mire mire. la ¿Brava reacción. yo? Mire la reacción. Mírela. Mire la ¿Le parece reacción. que estoy... Ay, sí, esto. Lo que pasa es que uno habla así y ustedes Sí. los rolos ¿Creen creen que uno está Bravo. y no. que no está bravo? ¿O qué? ¿Qué ¿Cuántos le son? pasa? ¿O qué? ¿Cuántos son? A ver, al Parque Nacional. Y todo Óigame. es con amor y cariño, pues simplemente. Yo lo sé. Hace un par de semanas hablábamos aquí de la riqueza de los acentos colombianos, que son absolutamente distintos, y cómo en la propia capital colombiana hay Impresionante. distintísimos acentos. Impresionante. El cachaco típico, tradicional, Y hay otro. el de Cristian. Oiga, ¿será verdad? Usted le puede preguntar a su Ah. novia, la inteligencia artificial. En estos días vi por ahí que, ¿por qué se dice cachaco? ¿Sí será verdad eso del origen de la palabra? Ah, yo vi algo, yo también lo vi. Camisa, chaleco y corbata. Sí, sí, Ah, yo lo vi. por ahí lo Ah, vi ¿por eso? también. ¿Sí será verdad eso? Por ahí lo vi, Oh. tienen razón. Pero no sé, eso yo lo vi, pero no sabía si era verdad. Óigame, para hablar de acentos colombianos y de sus características, nos acompaña doña Cindy Moya, que es directora de la maestría en estudios del lenguaje de la Universidad Javeriana. Uy, me encantaría esa maestría. Licenciada en filología e idiomas, con maestría en lingüística, énfasis en bilingüismo de la Universidad Nacional, maestría y doctorado en lingüística hispánica, obtenidos en la Universidad Estatal de Pensilvania, y ha trabajado en el estudio, protección y promoción de las lenguas criollas de San Basilio de Palenque, imagínense, y del archipiélago de San Andrés y Providencia. Mejor dicho, absolutamente calificada para compartir con nosotros y enseñarnos muchas cosas. Profesora Cindy Montoya, bienvenida, gracias por estar aquí en la tertulia. Buenos días, muchas gracias Juan Manuel por la invitación Gracias por y su a toda tiempo. su audiencia. Gracias por aceptarla. Óigame, profesora, ¿de dónde viene, por obvia que pueda parecer la pregunta, de dónde viene tal riqueza en Colombia de acentos? ¿Por qué hablamos tan distinto en distintas regiones? Incluso Copelo estaba diciendo aquí en el segmento anterior que se puede distinguir el acento de una norte santanderiana muy distinto al de una santanderiana o un santanderiano. ¿Por qué Ujú. tenemos esa riqueza? Ay, sí, esa es una pregunta muy bonita, ¿no? Porque pues no es tan obvia para todas las personas, ¿cierto? Sabemos e identificamos que hablamos diferente, pero pues no es tan obvio saber por qué para todas las personas. Entonces, pues esto del acento, generalmente lo llamamos acento, pero realmente son variaciones dialectales, lo que llamamos en el campo, pues como de la lingüística, las conocemos como variaciones dialectales, variaciones de una misma lengua. Y ocurre en todos los países, todas las personas de un mismo país suenan muy diferente. Pero lo interesante es que en Colombia parece que somos el país hispanohablante de mayor número de variaciones dialectales. Entonces esto pues también nos da mucha riqueza. Y además hay muchos significados para una misma palabra. Entonces eso también lo hace mucho más complejo. Pero realmente, ¿por qué? La explicación podría tener como dos partes. La primera, geográfica, ¿no? Ahí tenemos pues 3 grandes cordilleras, ¿cierto? Y eso hace que tengamos unas grandes diferencias geográficas, una gran variedad geográfica, y que también las personas que se ubican o viven en estos diferentes lugares pues se mantengan casi que aislados unas de otras, ¿no? En sus orígenes. Esa geografía pues dificultó una formación uniforme como al inicio, ¿no? Había también muchas lenguas indígenas antes de que llegaran los españoles pues a América y a Colombia. Entonces esa es la segunda parte, que es quiénes llegaron a nuestro territorio. Entonces también llegaron de diferentes partes de España, o de lo que, ¿cierto? De lo que conocemos como España. Por ejemplo, Y se Andalucía. combinaron. Por eso Por se ejemplo, dice que el Andalucía. andaluz habla como un costeño. como un costeño, Es ¿cierto? que- O un costeño como un andaluz. Un ¿cierto? paisa, Exactamente. sí, más como un paisa, así de, bueno, arangonés, más como paisa, catalanes, vascos, llegaron de diferentes lugares y se ubicaron también en diferentes lugares
y al ubicarse allí, pues se mantenían también aislados y nos dejaron un poco esas variaciones que ya venían del español, que además se combinaron con las lenguas indígenas que teníamos aquí. Entonces, por eso hablamos de algunas palabras como de estas lenguas indígenas que se mantienen, que los llamamos como indigenismos, ¿no? Entonces, palabras como, bueno, digo aquí una graciosa para que se rían, la chucha, ¿no? Sí, Sí. Viene del claro. quechua. Ah, ok, Ajá, sí. O la primera palabra indígena que entró al español, por ejemplo, es canoa, ¿cierto? Entonces, Canoa. pues eso también hace que haya bastante riqueza en nuestras variaciones dialectales. Y además le agregamos la esclavitud, ¿no? Entonces, en la época de la esclavitud, pues también las personas esclavizadas llegaron con diferentes lenguas africanas de diferentes naciones, como el Congo, de las naciones de Lacan, pues ellos también traían pues toda esta variedad y toda esta riqueza y muchas palabras también que fueron, pues que son únicas y que también pues permanecen en el español hoy en día, ¿no? Claro. Profesora Sí. Cindy Moya, ¿qué es lo Señor. que hace, y ojo que esta pregunta me parece de verdad que puede resultar muy interesante, ¿qué es lo que hace poderosa a cada una de esas variaciones dialectales o acentos, como decía usted al comienzo? Me explico, la tradición, la familia, o sea, esto puede ser la prueba absolutamente palmaria y demostrativa de que la fuerza de la tradición es fundamental en el tipo de acento que se habla en cada región. Pues yo diría más que tradiciones como de identidad, ¿no? O sea, cada región sí mantiene ciertos rasgos, tiene mucho de historia, ¿no? Digamos, si usted habla de tradición, me imagino que se refiere a eso, como cuál es esa historia que subyace a cómo se configura ese territorio, cómo se configura esa sociedad, y cómo eso hace que se vaya consolidando como una forma particular de habla que refleja una identidad propia, ¿no? Que tiene que ver con sus dinámicas propias diarias, de constitución de familias y de prácticas culturales que tengan. Y todo esto se refleja o se evidencia o sí, se codifica, digamos, en el lenguaje, en la forma en que hablan. Entonces tiene mucho que ver con la identidad, con la manera en que establecemos relaciones unas con otras. Entonces, por ejemplo, el voceo, ¿no? Que en algunos lugares se mantiene, que también venía del español que sí. se Más en el pierde valle, ¿cierto? eventualmente. Sí, en el valle. Pero fíjese que en que Ocaña, por ejemplo, en Norte de Santander también lo usan. Y Y en Ujú. Pasto, y en en Pasto. Antioquia. y Sí. en Claro, Medellín, entonces sí. el voceo estaba en España, como Claro. lo conocemos hoy, pero se perdió. Y antes de que se perdiera, llegó a América y nosotros lo retuvimos, lo mantenimos. Pero luego lo transformamos, o el uso de usted, ¿cierto? Que viene de su merced, que nos muestra pues cómo eran las dinámicas en Bogotá, que en Bogotá fue donde se establecen como las élites, lo que Ángel Rama como los letrados, Ángel Rama, que es un escritor que escribe La ciudad letrada, y nos muestra cómo estas ciudades se fueron constituyendo en relaciones del centro, y en el centro el poder, y en la periferia, pues lo periférico, lo otro, los otros y las otras. Y entonces eso se empieza a reflejar en el uso del lenguaje. Ujú. Entonces, su merced se usaba mucho en esa época por las relaciones que había entre las personas, pero luego lo vamos transformando y ahora decimos su mercedcita linda, Sí. ¿cierto? Y Sí, cambiamos sí, las sí. palabras para establecer nuevas relaciones. Profesora, yo tengo una Sí. duda, me voy un poquito más para atrás. ¿Existe una diferencia entre el acento y el dialecto? ¿Cuál es esa diferencia? No, la gente comúnmente dice acento, ¿cierto? La gente dice, este es el acento paisa, este es el acento costeño, pero realmente el término podría ser variación dialectal o más actual, digamos. Pero claro, también lo podemos llamar dialecto. Dialecto es como una variación, ¿cierto? Una forma diferente de usar una misma lengua. Todos nos entendemos porque hablamos la misma lengua, que es el español colombiano, diríamos, entre comillas, ¿cierto? Pero no es único, digamos, no es muy homogéneo, ¿no? Tiene mucha variedad. Entonces, a esas variaciones las llamamos variaciones dialectales o dialectos. Lo que pasa es que históricamente también Ujú. pareciera que a esa noción de dialecto la asociamos con algo negativo,
menos educado, ¿cierto? Entonces usted habla un dialecto, ¿cierto? Entonces políticamente la gente a veces lo asocia como si fuera algo menor. Pero no, todas las variaciones son igualmente válidas, igualmente ricas y bellas, porque reflejan eso que les decía antes, ¿no? Como las características propias de un territorio y de una gente que lo habla, y eso es muy lindo. Profesora, a mí en otras partes del mundo me han dicho que mi hablado es muy cantadito, ¿no? Que el colombiano habla muy cantado. Pero nosotros aquí, en Bogotá, creemos que nuestro acento es súper neutro. Yo le pregunto, esto con perspectiva, ¿cómo es? ¿Sí existe dentro de Colombia un acento más neutro? ¿Sí hablamos de manera neutra o no? No, nadie habla de manera neutra. Realmente esta es una idea que surge por lo que le decía, que en Bogotá se establecen las élites, ¿no? En el momento en que se empiezan a constituir las ciudades, se construyen en relación con aquellas personas que tenían el poder, que eran élites, ¿no? Y que se empieza a construir, pues, las universidades alrededor, ¿cierto? El centro político está en Bogotá, ¿no? Entonces tenemos, ustedes saben, cómo se construyen todas las ciudades, están así, en el centro, ¿no? La iglesia, la alcaldía, la universidad o la escuela está en el centro. Entonces el centro del país en ese momento era Bogotá, y eran estas personas pues que tenían mayor poder económico y mayor poder político y de decisión, y pues alrededor hablan las otras personas de otra manera. Entonces esa es la que se constituye como políticamente el buen habla, pero es una idea política construida, ¿cierto? O sea, es más una idea construida de qué es hablar bien. Y hablar bien o hablar neutro se relaciona más con la norma, ¿no? Aquello que se acerca más a la norma, y lo que se aleja de la norma lo consideramos como menos prestigioso o mal hablado. Pero en realidad son construcciones que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Ideologías frente a las formas que hablamos. Claro. Pero no existe realmente esta idea de qué es hablar bien y qué es hablar mal, o si en Bogotá se habla neutro y los otros son acentos. Claro. O no, realmente es una idea construida ideológicamente, no es real. Sí, y en el mundo del doblaje se ve mucho, ¿no? Dicen que los mexicanos tienen el acento tal vez perfecto para el doblaje. Profe, Cindy, pero antes tal vez solo teníamos una manera de escuchar a alguien, o mi papá, o mi mamá, o las personas cercanas, pero hoy en día, con todo este tema de la inteligencia artificial, con todo el tema de la tecnología, por ejemplo, yo, que hablo casi a diario con ChatGPT, ¿usted cree, y con base a su experiencia, cree que eso puede llegar a cambiar el acento de una persona de pronto joven que habla así constantemente con una máquina? No creo. Yo creo que aquí pues siempre la discusión con la inteligencia artificial hoy en día se relaciona más con qué es lo humano y qué es lo no humano. Eso nos lleva a preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la máquina? Y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que nos hace humanos, ¿no? La creatividad, nuestras formas propias de hablar son muy humanas, y de pronto la máquina no logra imitar, ¿cierto?, estas formas propias de uso del lenguaje que emergen cada día de manera novedosa. Las jóvenes hablan cada día de una manera muy distinta, y generalmente los padres, madres y abuelas pensamos que hablan muy mal, ¿cierto? Entonces, esa creatividad no la tiene la inteligencia artificial, o hasta ahora es lo que hemos visto. Reproduce ciertos patrones. Y en el habla, generalmente, estos chatbots o procesadores de voz, pues reproducen una forma estándar, una forma como de patrón, siguen un patrón, pero no hay creatividad. Y los jóvenes, las personas, ¿cierto?, usamos el lenguaje para muchos más propósitos y siempre estamos reinventándolo. Entonces no creo que la inteligencia artificial será siempre más bien una forma de imitar y de mostrar patrones, y es muy limitada en relación con las posibilidades que tenemos con el lenguaje. Profesora, ¿qué pasa entonces? Ahora últimamente uno ve mucho el tema de la inmigración, ¿no? Muchas personas llegan de diferentes países a otro lugar, se van mezclando los acentos, y así como por el lado de lo que decía Cris, pero con la inteligencia artificial en el caso de otros dialectos y otros lenguajes,
mezclados, ¿se podría generar otros dialectos diferentes? ¿Usted cómo ve eso? Sí, Porque claro. cada vez estamos tan mezclados que podrían generarse nuevos más adelante que no van a ser los que normalmente reconocemos, por ejemplo, en un país como Colombia. Sí, eso es interesante porque, claro, la migración, las relaciones que tenemos con diferentes personas nos muestran algo muy interesante que es una tendencia y es que hay ciertos, por la manera en que históricamente las lenguas se han posicionado, digamos, Sí. tristemente hay unas lenguas que se consideran más importantes que otras y tristemente unas formas de hablar son mucho más prestigiosas que otras. Entonces, generalmente cuando inmigramos tendemos a ver eso rápidamente, ¿cierto? Y a saber qué es lo que consideraríamos, entre comillas, estándar, como más prestigioso, más normativo. Y eso es algo que, digamos, un poco para asimilarnos a la nueva realidad en la que vivimos, pues empezamos a copiar y a tratar de imitar para ser parte de esa sociedad. Entonces, muchas veces lo que se ve es que las personas que inmigran pueden, digamos, para adaptarse al nuevo medio, imitar eso que es lo prestigioso o que es normativo. Pero también hay otras formas, digamos, hay otras comunidades que resisten eso que es normativo o hegemónico y al contrario se unen y empiezan a resistir y a crear nuevas formas. Por ejemplo, en Colombia es muy interesante como la violencia, por ejemplo, ha incidido mucho en las formas en que hablamos, ¿no? Históricamente la marginalización, las personas marginadas pues tienden a crear nuevas formas de hablar, como lo que conocemos como el parlache. El parlache, claro. Que ocurre y ya se ha extendido a todo el país. Sí. O en el Pacífico, ¿cierto? Como las mujeres empiezan a resignificar las palabras que las han deshumanizado, ¿no? Entonces hay formas de resistencia a estas nuevas dinámicas de vida, Sí. pero también hay formas de asimilarnos y ser parte de. Entonces son como decisiones que las personas van tomando frente a sus formas de hablar que reflejan sus realidades. Claro. Pues profesora Cindy Moya, le agradecemos mucho estos minutos a propósito No, de este ustedes tema por que la surgió. invitación. Es usted muy amable, ¿ah? A ustedes muchas gracias por la invitación. Saludos a toda su audiencia. Bienvenida siempre. ¿Por qué hablamos Bueno. así? Entre otras cosas, con estos acentos o variantes dialectales, ¿verdad? En cada región, dependiendo de muchos factores, incluso la ubicación geográfica.